26 meses, 111 semanas, 780 días de preparación. Eso invirtieron 2 hombres en planear un solo robo. No estaban improvisando. No eran aficionados que actuaron por desesperación o necesidad inmediata. Eran individuos metódicos, pacientes, que construyeron su operación como se construye una empresa, con capital de inicio, con logística planificada, con cronogramas escritos y con ensayos cronometrados. Visitaron ese banco 47 veces en 2 años. 47. Contaron los guardias en cada turno, midieron los tiempos de respuesta, identificaron cuántos cajeros trabajaban por hora y en qué días el volumen de efectivo era mayor. Compraron un vehículo de escape con dinero en efectivo en un estado diferente, específicamente para evitar rastreos vehiculares locales. Adquirieron uniformes, dispositivos de comunicación de corto alcance, guantes de látex sin marca identificable. Practicaron con cronómetros hasta que cada paso del plan cabía en menos de 4 minutos dentro del banco. 11 minutos después de entrar, estaban esposados sobre el asfalto con las manos manchadas de tinta roja. No fallaron por falta de planificación, fallaron por algo que ningún cronómetro puede medir, por algo que ningún mapa puede anticipar, por algo que 2 años de observación meticulosa no pueden eliminar del todo. Fallaron por las variables humanas que el mundo real introduce en cualquier plan, sin importar qué tan bien construido esté. La diferencia entre esos 26 meses y esos 11 minutos es lo que vamos a analizar hoy, no para admirarlos, no para glorificar la audacia del plan, sino para entender exactamente dónde y por qué colapsó todo, y qué nos dice ese colapso sobre la naturaleza de la planificación criminal y sus límites reales. Mi nombre es Rodrigo Vega, serví 25 años en la Policía Federal Mexicana, trabajé en Sinaloa, en Jalisco, en Tamaulipas. Operaciones contra crimen organizado. Unidades de investigación de homicidio, coordinación con fiscalías estatales. Desde que dejé el servicio activo, me dedico a investigación privada, casos de desaparición forzada, feminicidios sin resolver, estructuras de crimen organizado que el Estado prefiere no tocar. He visto expedientes que la Fiscalía cerró sin razón suficiente y que nunca debieron cerrarse. He visto también expedientes que el sistema nunca quiso abrir porque abrir esos expedientes incomodaba a las personas equivocadas. En México hay 2 tipos de casos sin resolver, los que nadie pudo solucionar y los que nadie quiso solucionar. Este no es ninguno de los 2. Este es un caso que se resolvió en 11 minutos porque los propios criminales le hicieron el trabajo a las autoridades. Y eso lo hace extraordinariamente útil para entender cómo funcionan estos sistemas cuando realmente funcionan. Si quieres seguir recibiendo análisis como este, suscríbete ahora. Activa la campana de notificaciones. No publico relleno. No publico especulación sin fundamento. Publico lo que vale la pena analizar, con datos reales y sin adorno innecesario. Empecemos por el principio, por los 2 años que nadie vio venir. El primer error que comete la gente al pensar en robos bancarios frustrados es asumir que los que fracasan son los que no planearon lo suficiente, que si hubieran estudiado más, ensayado más, esperado más, el resultado habría sido diferente. Esa lógica es incorrecta y los datos la refutan. Algunos de los robos más documentados y más catastróficos para sus ejecutores fueron también los más elaborados, los más preparados, los que mostraban mayor sofisticación operativa. La planificación extensa no garantiza el éxito. En ciertos casos, la planificación extensa garantiza el fracaso, porque cada semana adicional de preparación es una semana adicional de exposición, de rastros digitales, de huellas, de comunicaciones, de compras rastreables. Pero volvamos a estos 2 hombres. Los identificaré por sus roles operativos, el coordinador y el ejecutor. El coordinador era el cerebro de la operación. Tenía 42 años en el momento del robo. Había trabajado años atrás en servicios de seguridad privada, específicamente en protección de instalaciones comerciales y bancarias. Ese antecedente laboral era su ventaja principal. Conocía los protocolos desde adentro. Sabía qué hacen los guardias cuando suena una alarma y qué no hacen. Sabía cuánto tarda en llegar una patrulla dependiendo del horario del día de la semana y de la zona. Sabía que los primeros 3 minutos dentro de un banco son los únicos 3 minutos en que el personal todavía no ha activado ningún protocolo de contención real, porque el entrenamiento estándar prioriza la seguridad del personal sobre la protección del efectivo. El ejecutor tenía 38 años. Era el hombre que entraría físicamente a la sucursal, el que hablaría, el que mantendría el control visual y verbal del área durante la operación. Su rol requería presencia física, control emocional bajo presión extrema y la capacidad de adaptarse en tiempo real si algo no salía según el guión. Era también quien tenía mayor experiencia con situaciones de confrontación directa. Durante los primeros 6 meses de la preparación, solo observaron.
No entraron al banco a realizar ninguna transacción ni a preguntar nada. La estrategia era de observación externa. Se sentaban en el estacionamiento de negocios cercanos, en cafeterías con vista hacia la entrada, en vehículos distintos rotados para no generar un patrón identificable. Anotaban horarios con precisión, identificaban patrones de comportamiento del personal. El guardia de seguridad del turno matutino tomaba su descanso entre las 10:40 y las 11 de la mañana. En ese intervalo, el área de la entrada quedaba sin cobertura visual directa de seguridad armada. La cajera de la ventanilla central era reemplazada los miércoles por una empleada más joven, con menos experiencia visible en el manejo de situaciones de presión. Los martes y jueves, el banco recibía transportes de valores entre las 9 y las 9:15 de la mañana, lo que implicaba mayor efectivo disponible en bóveda, pero también mayor presencia de personal de seguridad en esas ventanas de tiempo. En el mes 7 comenzaron a entrar. Abrieron una cuenta bancaria ordinaria. Hicieron depósitos pequeños, regulares, sin monto que generara alertas de monitoreo financiero. Sacaron estados de cuenta en papel para justificar visitas recurrentes a la sucursal. Estudiaron la disposición interna con cada visita, identificaron la ubicación exacta de cada cámara de seguridad visible, calcularon los ángulos de cobertura y encontraron lo que buscaban. Un sector de aproximadamente 2 metros cuadrados junto a la columna izquierda del área de atención al público, donde la cámara de esquina no tenía cobertura completa. Un ángulo muerto pequeño pero suficiente para maniobrar sin quedar perfectamente registrado. Compraron el vehículo de escape en el mes 12, un sedán oscuro, 4 puertas, motor de cilindrada estándar, color que se confundía con la mayoría del tráfico urbano. Lo registraron a nombre de un tercero, una persona de confianza del coordinador. Lo guardaron en una bodega rentada en un municipio diferente al del banco, a nombre de una empresa de servicios de limpieza que existía solo en papel. Cambiaron las placas una semana antes del operativo. Las placas que instalaron correspondían a un vehículo similar, del mismo modelo y año, que habían identificado estacionado regularmente en otro municipio y cuyo propietario no había registrado ningún reporte de robo de placas. Desde el mes 18 hasta el mes 24, la preparación entró en su fase final, ensayos cronometrados. El coordinador y el ejecutor medían con precisión cuánto tardaban en llegar desde el punto de entrada hasta la ventanilla objetivo, cuánto tiempo necesitaba un cajero promedio en responder a una instrucción verbal directa, cuántos segundos tomaba asegurar el perímetro interno de la sucursal y cubrir las salidas laterales. El objetivo era 4 minutos totales dentro del banco. 4 minutos para entrar, para neutralizar la resistencia verbal, para tomar el efectivo disponible en caja y para salir antes de que cualquier protocolo real de contención policial pudiera activarse y ejecutarse. Tenían radios de comunicación de corto alcance con frecuencias no monitoreadas comercialmente. Un tercer individuo quedaría en el exterior como vigía y conductor. 2 entrarían. La señal de abortar era una sola palabra en clave, transmitida por radio. Habían trazado 3 rutas de escape, una principal hacia el norte del municipio, por avenida de alta circulación, para mezclarse con el tráfico, y 2 secundarias hacia colonias residenciales donde el sedán podría ingresar en calles de baja visibilidad. El nivel de detalle era, desde cualquier perspectiva técnica, impresionante. Inadmirable como actividad criminal, pero técnicamente impresionante como ejercicio de planificación logística. El día de la operación llegó un martes, no un miércoles, cuando estaba la cajera menos experimentada. Un martes, porque los datos de observación acumulados durante meses indicaban que los martes había menor rotación de personal de seguridad y que el guardia de turno tendía a desplazarse más hacia el área de cajas durante las horas intermedias. Un martes a las 11:04 de la mañana, 4 minutos después del inicio del descanso del guardia, 46 minutos antes del flujo de clientes habitual del mediodía. Todo estaba calculado, todo tenía una razón de ser en el plan, y entonces entraron. Los primeros 40 segundos transcurrieron exactamente como habían practicado durante meses. El ejecutor anunció el asalto con voz firme y controlada. El personal de la sucursal se detuvo. Los 5 clientes presentes en ese momento obedecieron las instrucciones de ponerse en el suelo y no moverse. El guardia de seguridad estaba efectivamente en la zona de cajas, no en la entrada, tal como el plan anticipaba. El problema comenzó en el segundo 41. El cajero que estaba en la ventanilla central ese martes no era el cajero habitual de los martes. Había un cambio de turno no previsto, no registrado en ninguno de los patrones que el coordinador había observado durante 2 años.
Era un empleado relativamente nuevo, con menos de 3 meses en la sucursal, y ese empleado nuevo había participado semanas antes en una capacitación específica que el banco había implementado después de una serie de robos en la región. No era el entrenamiento estándar de protocolo de no resistencia, era el entrenamiento actualizado que varias instituciones bancarias comenzaron a adoptar para reducir el impacto económico de los robos a mano armada. Ese entrenamiento incluía una instrucción específica que los dos hombres nunca habían contemplado en ninguna de sus simulaciones. Si se presenta una oportunidad sin riesgo directo para el cajero, activar el die pack antes de entregar el efectivo. El cajero vio esa oportunidad. La ventana fue de segundos. La tomó. Los die packs son dispositivos diseñados para parecer paquetes normales de billetes. Internamente contienen una pequeña carga de tinte permanente, en muchos casos combinada con un agente irritante, y en versiones más modernas, un dispositivo de rastreo GPS. El mecanismo de activación es un sensor de radiofrecuencia. Cuando el paquete cruza el umbral de la puerta del banco, detecta la señal del transmisor instalado en el marco de la entrada y activa la carga con un retardo de entre 10 y 20 segundos. El dinero queda marcado con tinta que penetra los billetes y no puede eliminarse con ningún solvente comercial. Los billetes marcados son inútiles para cualquier transacción posterior. Los bancos pueden identificarlos de forma inmediata. El ejecutor tomó el efectivo que el cajero entregó. No tenía manera visual de distinguir el die pack del dinero real. El paquete estaba diseñado precisamente para eso. Salieron. Cruzaron la puerta del banco a los 3 minutos y 40 segundos de haber entrado. 16 segundos después de cruzar el umbral, el die pack detonó dentro del bolso donde el ejecutor llevaba el efectivo. La nube de tinte rojo cubrió el interior del bolso, cubrió las manos del ejecutor, cubrió los billetes y parte de su ropa, y activó la señal GPS que comenzó a transmitir la posición del paquete en tiempo real hacia el sistema de monitoreo del banco. Pero ese no fue el único problema que el plan no había contemplado, porque mientras el interior del vehículo se convertía en una escena de caos, afuera ya existía un testigo que ningún análisis de cámaras ni ninguna rotación de horarios podía haber anticipado. Un hombre esperaba a su esposa en el estacionamiento del negocio contiguo al banco. Llevaba aproximadamente 20 minutos sentado en su propio vehículo cuando notó el sedán oscuro estacionado con el motor encendido y el conductor inmóvil. Lo notó porque nadie permanece completamente inmóvil en un vehículo estacionado durante 20 minutos en un sector comercial activo sin hacer absolutamente nada. Ningún gesto habitual, ningún teléfono en la mano, sin encender la radio, sin mirar hacia los lados. El conductor miraba únicamente la entrada del banco, con una fijeza que resultaba anómala. El hombre lo registró mentalmente como algo extraño. Anotó las placas del sedán en la aplicación de notas de su teléfono porque tuvo la intuición de que podría necesitarlas. Cuando escuchó las alarmas dentro del banco y vio la salida apresurada de los dos individuos, hizo la llamada al número de emergencias inmediatamente. Proporcionó el número de placas, la descripción del vehículo y la dirección que el sedán tomó al salir del estacionamiento. La patrulla más cercana recibió esa información 2 minutos después de que el robo había comenzado. Cuando el sedán salió hacia la ruta de escape principal hacia el norte, había 2 unidades policiales interceptando esa misma ruta. El GPS del die pack confirmó en tiempo real la posición del vehículo. Las unidades que respondieron no buscaban a ciegas por el municipio, iban directamente al punto donde el sistema de rastreo indicaba que estaba el dinero. 11 minutos después de entrar al banco, los 2 hombres estaban detenidos. El tercer participante, el conductor del sedán, fue detenido simultáneamente en el mismo lugar. Ahora viene la parte que, desde mi perspectiva como investigador, resulta más reveladora. No lo que ocurrió durante los 11 minutos dentro del banco, sino lo que ocurrió durante los 26 meses anteriores y cómo ese periodo trabajó en contra de ellos una vez que las autoridades comenzaron a reconstruir el caso. En investigación criminal existe un principio que los investigadores experimentados conocen bien, pero que los criminales raramente consideran. La planificación prolongada no genera menos evidencia, genera más. Cada semana adicional de preparación es una semana adicional de rastros digitales, de transacciones registradas, de imágenes en cámaras de seguridad, de comunicaciones que quedan almacenadas en servidores que no controlan. Las primeras 24 horas después del arresto, los investigadores tenían acceso a los teléfonos de los 3 detenidos. Esos teléfonos contenían 26 meses de historial de navegación en Internet, búsquedas específicas sobre protocolos de seguridad bancaria en México,
Búsquedas sobre cómo funcionan los die packs y si existen métodos para detectarlos antes de tomar el efectivo. Búsquedas sobre tiempos de respuesta policial promedio por municipio y horario. Consultas repetidas de mapas con rutas marcadas entre el banco y distintos puntos de fuga. Fotografías del banco tomadas desde distintos ángulos a lo largo de 2 años, con metadatos de fecha, hora y coordenadas GPS exactas almacenados en cada imagen. Los propios delincuentes habían documentado su investigación en los dispositivos que quedaron en manos de las autoridades en el momento del arresto. Las cámaras de seguridad del banco, al revisar el archivo histórico, mostraban 47 visitas del mismo individuo a la sucursal durante 2 años. 47 fechas diferentes, distintos horarios, distintas vestimentas, pero el mismo rostro. El software de reconocimiento facial integrado en el sistema de seguridad del banco pudo vincular todas esas visitas en pocas horas una vez que las autoridades cargaron la imagen del detenido. El archivo de 47 visitas se convirtió en evidencia directa de premeditación. No había manera de argumentar que el robo había sido impulsivo o circunstancial. La bodega donde guardaron el vehículo fue rastreada a través del registro de la empresa de limpieza ficticia. La empresa no tenía empleados reales ni operaciones verificables, pero el número de teléfono usado para firmar el contrato de arrendamiento estaba asociado a una tarjeta SIM prepagada. La compra de esa tarjeta SIM había quedado registrada en cámara de seguridad de la tienda donde fue adquirida. La imagen del coordinador comprando la tarjeta, obtenida ese mismo primer día de investigación, completó el vínculo entre el arrendamiento de la bodega y el operativo. El tercer participante, el propietario original a cuyo nombre estaba registrado el vehículo, fue identificado y detenido 48 horas después del arresto de los otros 2. Ante la evidencia acumulada y la magnitud de lo que enfrentaba, decidió cooperar con la investigación. Proporcionó detalles adicionales sobre la planificación, los roles, los ensayos y las comunicaciones entre los 3 durante los meses previos. En total, el caso tardó 72 horas en construirse de forma completa, con evidencia suficiente para sostener un proceso judicial robusto. 26 meses de actividad criminal documentada, reconstruida en 3 días. Gracias al rastro que los propios delincuentes habían generado al planificar. Esto me lleva al análisis que considero más importante de todo este caso. En mi experiencia de 25 años, hay un error de pensamiento sistemático entre quienes planean delitos complejos. Confunden la inteligencia operativa con el juicio estratégico, y no son lo mismo. La inteligencia operativa es la capacidad de ejecutar un plan complejo con precisión, de coordinar horarios y recursos, de procesar información y anticipar variables dentro del plan, de sostener un esfuerzo disciplinado durante periodos prolongados sin cometer errores operativos visibles. El coordinador y el ejecutor la tenían. Demostraron durante 26 meses que podían mantener un esfuerzo metódico, sistemático y paciente sin generar alertas visibles. Esa capacidad es real y no debe subestimarse. El juicio estratégico es diferente. Es la capacidad de evaluar si el plan tiene sentido en primer lugar. De preguntarse no solo cómo ejecutar algo, sino si debe ejecutarse. De calcular no solo las probabilidades de éxito, sino las consecuencias del fracaso, y si esas consecuencias son aceptables, dado el beneficio potencial real, no el beneficio imaginado. Estos 2 hombres invirtieron 26 meses en un robo bancario de ventanilla. El efectivo disponible en ventanillas en un banco de tamaño medio durante el horario de menor flujo no suele superar los 300,000 pesos mexicanos. En muchos casos la cifra es considerablemente menor. Eso dividido entre 3 participantes, después de descontar el costo del vehículo comprado en efectivo, los equipos de comunicación, el arrendamiento de la bodega durante meses, los traslados entre municipios durante 2 años, los meses de ingreso perdido mientras se dedicaban a la preparación, representaba una ganancia neta que no justificaba ni el costo logístico acumulado ni el riesgo penal que enfrentaban. El juicio estratégico les habría dicho eso antes de comenzar el mes 1. La inteligencia operativa los mantuvo ocupados durante 26 meses, construyendo algo que no valía la pena construir desde ninguna perspectiva de análisis costo-beneficio real. Hay otro elemento que este caso ilustra con particular claridad: la imposibilidad de eliminar la variable humana de cualquier plan, sin importar su nivel de sofisticación. Los planes más elaborados, los más cuidadosamente construidos, no fallan por errores de cálculo matemático. No fallan porque la ruta de escape era 1 kilómetro más larga de lo necesario. No fallan porque el vehículo no tenía suficiente combustible. Fallan por personas que hacen cosas que el plan no contempló y que no podía contemplar. Un cajero nuevo con entrenamiento reciente que el coordinador no sabía que existía.
Un testigo con tiempo disponible y mente suficientemente observadora para notar algo anómalo y anotarlo. Un participante que bajo la presión del arresto decide que cooperar es mejor que cargar solo con las consecuencias. Durante 2 años, el coordinador y el ejecutor estudiaron sistemas, cámaras de seguridad, turnos, protocolos escritos, rutas de patrullaje, pero los sistemas son operados por personas, y las personas no son sistemas. Son impredecibles precisamente porque son seres humanos que toman decisiones en tiempo real bajo condiciones que ningún plan puede controlar completamente. El cajero nuevo tomó una decisión en una fracción de segundo bajo presión extrema. Esa decisión, tomada en condiciones de estrés que el entrenamiento había preparado para producir una respuesta específica, fue la que derrumbó 2 años de trabajo meticuloso. Ningún cronómetro puede entrenar para eso, ningún mapa puede anticiparlo, ningún nivel de planificación puede eliminar la posibilidad de que el ser humano detrás del mostrador actúe de manera diferente a como lo habría hecho en una simulación controlada. Esta es la brecha que separa los planes perfectos de los resultados perfectos. Y esa brecha no se cierra con más planificación. Con más planificación solo se amplía, porque hay más tiempo para que el mundo cambie antes de que el plan se ejecute. Más tiempo para que un empleado sea reemplazado, para que un protocolo de seguridad se actualice, para que un testigo imprevisto aparezca en el lugar equivocado. Los datos de organismos de seguridad en América Latina muestran consistentemente que la mayoría de los robos bancarios se resuelven dentro de las primeras 48 horas. Las 3 causas principales de captura son siempre las mismas: huellas digitales, dispositivos celulares activos durante el robo y testigos presenciales. Las 3 causas estaban presentes en este caso de forma simultánea y desde el primer momento. La probabilidad de un desenlace diferente, dado ese conjunto de factores, era estadísticamente mínima. Cuando las autoridades tienen esas 3 fuentes disponibles, el proceso de investigación es directo. Cuando además los propios delincuentes documentaron exhaustivamente su preparación durante 2 años en dispositivos que quedaron en manos de las autoridades, la investigación no requiere trabajo de campo significativo. Requiere tiempo para leer, ordenar y presentar lo que ya existe. El expediente de este caso no lo construyó la fiscalía. Lo construyeron los 2 hombres que pasaron 26 meses preparando el robo. La fiscalía solo lo organizó. En México aprendí en los primeros años de servicio algo que sigue siendo cierto después de décadas. El expediente no es de la fiscalía, es del pueblo. Cada dato registrado, cada imagen capturada, cada transacción documentada pertenece al proceso de verdad que la investigación debe construir. Cuando los criminales generan ese rastro, ellos mismos durante su preparación, en ciertos casos están haciendo el trabajo que el sistema de justicia a veces no tiene capacidad ni voluntad de hacer por cuenta propia. Este caso, a diferencia de muchos otros que he analizado en este canal, tuvo un desenlace claro y documentado. 2 años de evidencia generada por los propios sospechosos, 11 minutos de ejecución, 72 horas de investigación para construir un expediente completo. El proceso judicial avanzó sin las complicaciones que vemos cuando el Estado carece de voluntad investigativa o cuando los responsables tienen protección institucional. No todos los casos son así. La mayor parte de los casos que llegan a mi escritorio como investigador privado no son así. Los casos de desaparición forzada, los feminicidios sin resolver, las estructuras criminales con conexiones hacia adentro de las instituciones, esos son los casos donde el sistema no funciona como debería, donde el expediente se cierra sin respuestas, donde los testimonios desaparecen, donde los testigos prefieren no serlo. Pero este caso sí funcionó, y eso en sí mismo es información útil. Nos dice qué condiciones necesita el sistema para funcionar, nos dice qué factores producen resultados, y nos dice también qué tan distante está ese funcionamiento de la realidad cotidiana de la mayoría de las víctimas de crimen en este continente. La diferencia entre los casos que se resuelven y los que no, raramente tiene que ver con la inteligencia de los investigadores o con la sofisticación del crimen. Tiene que ver con quién tiene interés en que se resuelvan y quién tiene interés en que no se resuelvan. Ese es el análisis que rara vez aparece en los medios. Es el análisis que este canal intenta hacer cada vez que un caso lo permite. Antes de cerrar, quiero que me dejes algo en los comentarios. ¿Cuál es el robo más audaz que hayas escuchado? No importa si ocurrió en México, en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, en El Salvador.
No importa si terminó en captura o si los responsables siguen libres. Cuéntame el caso con los detalles que conozcas. Los leo todos. Y si hay suficiente material de investigación disponible sobre el caso, puede convertirse en el próximo análisis de este canal. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Lo que publico aquí no es entretenimiento vacío ni dramatización de hechos. Es análisis de casos documentados, con datos verificados, sin especulación barata. Si ese es el tipo de contenido que te sirve, el canal lo construyes tú, al quedarte y al compartirlo con quien sepa apreciarlo. Activa la notificación para que no se te escape ningún caso nuevo. Mi nombre es Rodrigo Vega. Serví 25 años en la Policía Federal Mexicana. Lo que sé, lo comparto aquí. Nos vemos en el próximo caso.